Ya, puse a grabar. ¿Listo? ¿Alguien más quiere compartir algo? ¿Se distrajeron con Iván? ¿Una petición de oración o algo para lo cual agradecer? Beatriz. Dice Beatriz, buenas noches para todos. Pues no, como que todos andan bien. Ah, No bueno, dicen entonces nada. vamos a orar y dar gracias a Dios. Y por Iván esta sigue insistiendo con Carolina, pero bueno. está en las nubes, que le escriban al... Es que para mí dar gracias por la salud de mi familia, que todos se sí. pudieron. Cierto que tenía COVID tu hermano. También mis padres. Ok, bueno, vamos a dar gracias a Dios por eso. Que Dios nos sigue cuidando. Bueno, vamos a orar. Señor y Padre Santo, en esta noche te damos gracias por tu compañía con nosotros. Gracias porque tú nos cuidas con los pequeños detalles de nuestra vida, con el aire que respiramos, con el sol que sale cada día que amanece. Tú nos das detalles que nos muestran tu amor. Gracias por la familia de Lady, por su hermano y sus papás que se han recuperado completamente del COVID. Gracias, Señor, porque no pasó a mayores y bueno, podemos dar gracias a ti porque ya está mucho mejor. Yo te doy gracias también en particular por el amor que has expresado a nuestra familia y a mis hijos por esos detalles tan hermosos, Señor. Ponemos esta clase en tus manos y te agradecemos por acompañarnos. Yo te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos ilumine y podamos entender tu palabra. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, voy a compartirles una presentación en pantalla. ¿Todos están viendo? Solo veo a Eliana, tú me haces señas y ya. Sí, Leo. Correcto. Bueno, entonces, hoy vamos a empezar a desenrollar este hilo o este tema de los profetas, de los libros proféticos en la Biblia. Y hay una pregunta que tengo aquí para iniciar, es, ¿qué sabes sobre los profetas? ¿Qué has escuchado? ¿Qué te han dicho? ¿Qué has leído? ¿Qué has visto en las redes sociales? ¿Qué sabes sobre los profetas? Me gustaría que dos personas nos dijeran qué saben. O si recuerdan algo de lo que dijo el profe Milton, también nos pueden compartir. ¿Qué sabes sobre los profetas? Marlene. Marlene y Daniela quieren decir algo, sí. Uh-huh. Fija a Marlene, por favor. ¿Ya? No. Ahí. No, no la fija. Ponla en Spotlight. Ok, porque la puse solo para mí. Y si la pones pin, Ya. ahora sí, ya la pusiste para todos. Bueno, dice, buenas noches para todos, Dios los bendiga. En cuanto al tema de los profetas, yo he estado pensando cómo Dios manda a alguien para que anuncie, para que predique a las personas, pero es algo que Dios manda, es lo que yo he entendido, no sé si está bien. Es Dios quien manda a la persona para que predique o anuncie algo.
Leonela, tienes el micrófono apagado. Así es que... Fija la mía. Así es, Dios envía personas con un mensaje especial para su pueblo. Esa es una de las características de los profetas. O otro aporte más, una persona más. Daniela Tobón. ¿Listo? Ya vamos. Tobón. Tobón es la de ojos verdes. Ah, ya la encontré. No, Daniela Tobón. La de ojos claros de Vargas. Buenas noches para todos. Yo recuerdo que el profesor estuvo enseñando acerca de los profetas mayores y también de los profetas menores. Yo recuerdo que él estuvo hablando de eso. Y además también estuvo diciendo cómo, se me pausó, cómo anunciaba lo que iba a suceder, acontecimientos en el futuro, eran anunciaba lo que iba a suceder. Enfocado también hacia un futuro, fue lo que dijo. Si dijo algo más, no sé si las chicas alcanzaron a ver, se me pausó la imagen un momento. Bueno, dice que me fijen a mí, dice Daniela. Sí, es verdad que Dios enviaba a personas para anunciar lo que iba a suceder en el futuro, en especial con relación al pueblo de Israel, ¿cierto? No con otras naciones. Y esto que iba a suceder era a consecuencia del pecado, no era como una persona que iba a adivinar el futuro o a pronosticar el futuro de con quién te vas a casar, o en qué país vas a vivir, o qué debes estudiar. Nada de esas cosas. Tenía que ver con el pecado de Israel y el castigo que Dios iba a enviar por eso que ellos estaban haciendo incorrecto. Esa es muy bien, esos dos aportes son excelentes. Y ahorita vamos a continuar mirando qué otras cosas vamos a poder aprender en estos dos libros de los profetas. Y hoy vamos a ver estos dos profetas, Joel y Jonás. Entonces, a Joel lo vamos a representar con estos rollos de la Biblia del Antiguo Testamento y a Jonás con este barco, y ya vamos a saber por qué, ¿cierto? Y antes de entrar a la clase como tal, voy a compartirles la agenda de hoy. Ya vamos por acá. Vamos a pasar a las normas de la clase. Agenda, saludo. Normas de la clase, primera parte, preguntas, vamos a tener un descanso, un receso. Segunda parte, ahí es donde vamos a entrar con Jonás, las preguntas de cierre y una oración para finalizar. Entonces vamos a pasar a algunas normas de clase que vamos a tener en cuenta para nuestras clases. Número 1, normas para nuestra clase virtual. Silencia tu micrófono. Bueno, esto no aplica, pero sí aplica. Levanta tu mano cuando quieras hablar. Aunque a veces algunos dejan el micrófono abierto y se escucha el televisor o otras personas hablando, y eso a mí y a los oyentes nos distrae. Ok. Se me pausó Eliana. ¿Soy yo o...?
Sigo, ahí ya volviste. Evita comer y jugar durante las clases. Entonces, en el tiempo de receso que vamos a tener, ahí puedes comer algo o comer algo antes de la clase. No te estoy escuchando, Eliana. Eliana, no te estoy escuchando. Eli tiene el micrófono apagado. Está comiendo, está comiendo. Dicen ellos, no podemos tener el cafecito o el tintico aquí en la clase, no podemos tener nada. No. No, para eso es el receso. Leo, ¿me escuchas a mí? Sí te escucho, y a Eliana también. Bueno, siguiente. Que si pueden tener tinto o agüita para la clase. Sí, agua sí, pero en lo posible evitar distracciones. No, yo sí tengo que tomar agua porque haciendo señas me da mucha sed. Ah, bueno, yo también tomo, porque voy a hablar mucho, pero lo posible, si uno está en una clase presencial, no vas a tener ni café, ni agua, ni comida. Entonces, es lo mismo, ¿cierto? Evitar estas distracciones. Se me congeló Eliana otra vez. Siguiente norma para la clase. Ingresa puntualmente a tus clases. Hoy empezamos tardecito esperando a algunos otros para poder iniciar, pero la idea es comenzar a las 7 en punto con las clases, para aprovechar muy bien el tiempo. Tu micrófono, Leonela, lo tienes apagado. Voy a compartir y voy a apagar mi cámara, si está bien para todos. Uy, hazme anfitrión otra vez. Muy bien. La siguiente norma para la clase es ingresa puntualmente. ¿Esa la alcanzamos a decir toda, Eliana? Sí, ok. Entonces vamos a la siguiente. Usa ropa apropiada. ¿Cierto? Sí. No hay que explicar mucho. Todos sabemos cuál es la ropa apropiada. Muy bien, entonces llegamos al objetivo de esta clase. Al finalizar esta clase, el estudiante ustedes estarán en la capacidad de conocer los datos básicos sobre los profetas Joel y Jonás, ¿cierto? Algunas cositas básicas sobre estos dos libros, su autor, Joel. Sobre su autor, el género del libro, el tema y de qué trata el libro. Esas son las cosas básicas que vamos a aprender. Autor, género, de qué trata el libro y el tema. Esas son como las 4 cositas. Leonela, espérame un segundo. Vale. Ay, Dios mío, Marley se fue para la clase de Panky. ¿Por qué? Ella no está en el grupo de WhatsApp. Sí, pero no sé por qué resultó en la clase de Panky. Porque ella tiene Panky está usando el de la iglesia, el Zoom de la iglesia. No sé. Seguro que entró el link equivocado. Ay, Dios mío. Se lo voy a mandar a ella por el privado. Ya entró. ¿Ya entró? Ah, Sí. bueno. Listo. Listo. Continuamos.
Muy bien, la semana pasada preguntábamos al profesor Milton si había un orden cronológico en el cual los libros de los profetas se escribieron o una pregunta parecida le hacían. Entonces ahorita les voy a mostrar un orden en el que probablemente se escribieron los libros proféticos, ¿cierto? Entonces no es el orden en el que están en la Biblia, sino es otro. Esto lo propone un profesor también acá del seminario, un doctor de acá, un profesor, y él propone este orden en el cual él piensa que fueron escritos. Y este es el orden en el cual vamos a ver los libros proféticos. Entonces, el primer profeta fue Moisés, el segundo Samuel, el tercero Elías, el cuarto Eliseo, y el quinto es Joel, con el cual vamos a empezar hoy. Joel y luego Jonás. Joel y Jonás son dos libros muy corticos, son dos libros muy pequeñitos. Joel tiene 3 capítulos y Jonás tiene 4 capítulos. Son muy cortos y son historias muy, muy interesantes. Aquí al frente, en la columna número 2, están los años en que probablemente fueron escritos cada uno de estos libros, ¿cierto? El orden, según lo que se menciona en el libro, se puede dar este orden que tenemos aquí. Y la tercera columna es el lugar donde vivieron o donde se desarrolló el ministerio de estos profetas, ¿cierto? Entonces, en el caso de Joel y Jonás, es Israel. Jerusalén para Joel e Israel para Jonás. Ese es el orden. Ok, entonces vamos a mirar los datos sobre el libro de Joel. Joel fue un profeta que desarrolló su ministerio durante el reinado de Salomón o Jeroboam, ¿cierto? Cuando el reino todavía no estaba dividido. El propósito de este libro o el tema de este libro es que Joel debe advertirles a la nación o al pueblo de Israel sobre la necesidad de humildad y arrepentimiento y que ellos deben asegurarse que el juicio de Dios viene, ¿cierto? Que el juicio de Dios va a venir en cualquier momento. Como les estaba diciendo, este es un libro muy, muy corto. Tiene 3 capítulos. Y aquí, como algunos han bosquejado este libro, la primera parte es como la introducción al libro, nos cuenta hay una profecía para Israel, y ahorita vamos a hacer un ejercicio sobre eso, donde él usa muchas metáforas para explicar ese mensaje que Dios envió al pueblo de Israel. Este libro es poético. Así como nosotros decimos, Daniela es tan linda como la flor que amanece por las mañanas, radiante y hermosa, ¿cierto? Eso es una frase poética. Asimismo, Joel escribió en forma poética el mensaje que Dios le envió al pueblo a través de él, ¿cierto? Entonces, cuando vamos a leer, vamos a encontrar figuras como de la langosta, el vino, la Virgen, las ofrendas, los labradores, el trigo, la higuera, el campo, todas estas cosas que estaban también relacionadas con la vida cotidiana del pueblo de Israel y que para ellos era más fácil entender, ¿cierto? Ustedes saben que Israel era un pueblo, digamos, que se dedicaba a la agricultura, al campo, al ganado, a todas esas cosas. Entonces, para ellos era más fácil entender
el mensaje de Dios si se los decían con cosas que tenían que ver con su vida cotidiana. Entonces, esa es la forma como Joel lo escribe en esta parte. Voy a buscar algo aquí que lo tenía preparado en el computador, pero se me fue la paloma porque aquí está. Dame un momentico, Eliana. Ok, otra cosa de la que habla el libro de Joel es que trata de mantener el corazón del pueblo fiel a las promesas de Dios, que ellos se mantengan alineados en esas promesas que Dios les ha dado, recordándoles la salvación que se aproxima, pero también la destrucción de sus enemigos y de los enemigos de Dios, ¿cierto? Entonces, ustedes saben que después del rey Salomón, el reino se dividió. Entonces, la idea de Joel era advertirles a ellos, manténganse cerca de las palabras y las promesas de Dios, porque va a venir una destrucción para el pueblo y ustedes deben mantenerse arraigados y cimentados en las promesas de Dios para ustedes. Muy bien. Vamos a esta siguiente imagen que dice prueba y aprende. Tiempo de actividad. Entonces, la idea es que cada uno pueda abrir su Biblia en el libro de Joel, en el capítulo 1. Vamos a acercarnos a ese texto escrito y vamos a descubrir, vamos a mirar qué dice, a ver qué hay ahí, ¿cierto? Vamos a intentar entender lo que Joel escribió. ¿Cuál es la idea? Vamos a leer del 1 al 12 del capítulo 1 y vamos a pensar si las palabras que están ahí escritas son la profecía de Joel de destrucción o de restauración. Traten de leer y de captar las palabras de esas imágenes de la poesía. Y ustedes van a pensar, ¿será que Joel está hablando de destrucción o está hablando de restauración? Listo, vamos a tomar 5 minutos para leer y acercarnos a ese texto escrito. Y ya vamos a volver. ¿Preguntas ahí sobre eso? Solo leen el capítulo 1. Sí. Sí, solo uno del 1 al 12. Aquí dice, busca Joel. Lady, ese cursor azulito se ve ahí en la pantalla cuando yo lo muevo. Una bolita. Sí, leo. Ah, bueno, ahí Perfecto. dice. Gracias, Lady. Ahí dice, Joel 1. Eso es lo que tienen que mirar.
Listo. Eliana, ¿listo? Voy a dejar de compartir para que me puedan dar sus impresiones sobre la lectura. Todavía están leyendo, pero yo creo que con lo que leyeron alcanzan a... Ok, ¿quién quisiera decirme si esta profecía es de destrucción o restauración? Marlene dice que es más de destrucción. Instrucción. Que tiene que ver con destrucción. Ah, destrucción, muy bien. Destrucción, sí. Marlene dice que tiene que ver más con destrucción porque está contando, por ejemplo, el tema de los animales, de las langostas grandes, cómo se devoran las pequeñas. Y también cuando habla del vino, dice que, dice que lo de las langostas grandes que se devoran las pequeñas, y luego habla de las generaciones, y luego menciona lo del vino, que lo que daña es, menciona algo de la boca, de los labios. Yo lo leí, ¿qué es lo que dice? El vino dulce les fue arrebatado de los labios. Ajá. Les fue quitado lo bueno les fue quitado. Y el león habla también del león, cómo es destruido, cómo sus dientes, también habla del árbol de la higuera y que no tiene el fruto. Bueno, vamos a dejar que alguien más nos cuente otro poquito. Espera. Habla del dolor de... para Marlene. Muy bien, dile que muy bien, que es excelente lo que nos compartió. Excelente, muy bien. ¿Alguien más nos quiere decir? Ya sabemos que es de destrucción. ¿Cuáles son las palabras, además, otras palabras claves que nos ayudan a entender que es de destrucción? Fija mi pantalla, porfa, Leonela. Daniela Vargas está levantando la mano. Daniela Vargas, voy por ti. Daniela Vargas está hablando también de que es de destrucción. Sí. Palabras claves. Dice, habla de destrucción, el tema es de destrucción, habla de las vides como destruidas y que no hay ese gozo. ¿Qué le tengo ya otra? No sé. ¿Quién tiene micrófono abierto? Eso sí me distrae. ¿Quién será? Es que había una de Estefanía. Más linda. Sí. La misma, la creo que es la que lo tiene abierto. Ya la cerré. Ok, muy bien, Daniela. Entonces, como se pueden dar cuenta, si tenemos una instrucción adecuada acerca de qué tipo de género es el libro que vamos a leer, creo que es más fácil entender de qué está hablando. ¿Sí? ¿Es correcto lo que estoy diciendo o fue muy difícil? Dice Daniela, es mucho más fácil encontrar de qué se trata. Y dice Beatriz, porque pues hay que tener en cuenta que algunos sordos no saben leer, pero Leonela dijo, sí, algunos sordos, pero antes Leonela dijo que eso era poesía. Sí. Poesía, y le expliqué de qué se trataba. Metáforas, comparar igual. Antes dice, por ejemplo, Daniela y también les di dos opciones, que si era destrucción o restauración. Entonces también era más fácil. Ok, entonces ahora vamos a leer en el capítulo 2
versos 28 al 32, más corto. Y vamos a ver si esta profecía es de destrucción o de restauración. El mismo ejercicio 2, 28 al 32. Listo, vamos a leer. Ya están leyendo todos. Eli, que si por favor le repites a Urda cuál es el que tienen que leer. Voy a poner en el chat. Voy a poner en el chat. Otra Eliana. vez que si repites, por favor. Voy a poner en el chat. Porque si Eliana hace señas, distrae a los demás. Ahí está en el chat. Una muchacha allá en Villa Flora, ella llegó con un colchón con su hija y su ropa. Nosotros le dimos las cosas que teníamos nosotros para la receta. Y ella no iba a si ella necesita lavadora, vendiendo, a ver qué sea con ella. No, pero Dicen Marlene y Daniela Vargas y Beatriz que el tema ahí es de restauración. Sí, es de restauración. A ver, y que me digan cuáles son esas palabras que indican que es de restauración. Dice, porque al final de la frase dice que en el nombre del Señor los restaurará a todos. Habla de restauración para todos. Para ellos, Eliana, ¿tiene sentido la preposición después de esto? No. No, bueno, entonces está bien, no se menciona. No. No lo digo. ¿Qué otra palabra? Marlene. Marlene dice que yo pienso porque nosotros nos podemos dar cuenta porque en lo que está mostrando ahí como avisa y como los llama como a esa atención que deben tener en Dios y cómo Él los sostiene y los restaura y los salva. Pero ahí en la lectura. Dice Urda porque es de restauración, porque habla de un cambio también. Lo más dice importante. Porque, dice, derramaré, dice Marlene, porque ahí dice, derramaré de mi espíritu sobre hombres y mujeres. Entonces, al decir eso, se puede entender que es de restauración. Ok, porque lo menciona varias veces. Menciona varias veces que el Espíritu de Dios se va a derramar sobre ellos. Bueno, excelente, muy bien. Creo que nos ha ido muy bien en esta prueba y aprende, ¿cierto? Cuando tenemos un poquito más claro de qué se trata el libro, de qué está hablando el libro y cuál es su género, podemos entender más claramente las palabras que ahí vamos a encontrar. Entonces es muy importante cuando vemos esto aquí que dice bosquejo, ¿cierto? Entonces, siempre que vayamos a acercarnos a un libro, saber exactamente el tema, el género
para saber entender correctamente de qué se trata. Muy bien, vamos a continuar y vamos a ver este video. Tú me dices, Eliana, cuando estemos listos y yo lo suelto. Dale. Ponle el volumen porque no estoy escuchando nada. El sonido. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único entre los profetas por varias razones. Primero que nada, no hay ninguna indicación explícita de cuándo se escribió el libro. Lo más probable es que haya sido en el periodo de Esdras-Nehemías, después del regreso del exilio, porque él menciona a Jerusalén y al templo, pero no parece haber reyes. Otra cosa única es que Joel está claramente familiarizado con otros libros de la Escritura. Él alude o cita a los profetas Isaías, Amós, Sofonías, Nahum, Abdías, Ezequiel, Malaquías e incluso al libro de Éxodo. Y esto está conectado con la última característica única, y es que Joel nunca acusa a Israel de ningún pecado en específico. Así que, como muchos otros profetas, él anuncia que el juicio de Dios viene a confrontar el pecado de Israel, pero nunca dice el por qué. Y probablemente esto es porque Joel asume que, como él, ya has leído los libros de los profetas, así que ya sabes todo acerca de la rebelión de Israel. Ahora, todas juntas, estas tres características nos permiten entender este pequeño y fascinante libro. Joel es un autor bíblico que estaba sumergido en las primeras escrituras bíblicas, y su reflexión acerca de ellas le ayudó a hacer sentido de las tragedias de su época y también le dio esperanza para el futuro. Profundicemos y veamos cómo funciona este libro. En los capítulos 1 y 2, Joel se enfoca en el día del Señor. Este es un tema clave en los profetas y describe eventos en el pasado, cuando Dios se apareció de manera poderosa para salvar a su pueblo o para confrontar la maldad. Piensa en las plagas en el libro de Éxodo. Pero el profeta vio en estos eventos pasados cosas que señalaban a un futuro, cuando Dios confrontaría una vez más el mal que está entre su pueblo, pero también entre las naciones, y traería salvación a todo el mundo. Así que aquí, en los capítulos 1 y 2, Joel ha unido dos poemas paralelos que se enfocan en este tema. El capítulo 1 es acerca del día del Señor del pasado. Él comienza anunciando un desastre reciente. Una plaga de langostas ha devastado Israel. Y su descripción de la plaga recuerda el día del Señor contra Egipto. Recuerda la octava plaga de Éxodo, capítulo 10, excepto que esta vez las langostas son enviadas contra Israel. Así que Joel llama a los ancianos y sacerdotes a guiar al pueblo en arrepentimiento y oración. Y luego Joel se arrepiente él mismo junto con todos los sacerdotes. El capítulo 2 acompaña al capítulo 1 y tiene el mismo diseño poético y flujo de pensamiento. Así que Joel anuncia otro día del Señor, pero esta vez es en el futuro, no en el pasado. Es un desastre inminente que viene sobre Jerusalén. Y él comienza describiendo lo que parece otra ola de langostas, pero él utiliza imágenes militares y cósmicas. Las langostas se convierten en el ejército de Dios, como caballería y soldados que están marchando y destruyendo todo a su paso. Y el sol se oscurece, la tierra tiembla, y Joel dice, terrible es en verdad el día del Señor, ¿y quién podrá soportarlo? Y así, una vez más, Joel llama al pueblo a orar y arrepentirse, y él les dice cómo hacerlo. Rasguen sus corazones, no sus vestiduras, y vuélvanse a su Dios. En otras palabras, Joel sabe que el arrepentimiento puede ser solo un espectáculo que haces para salir del problema. Y dice que Dios no está interesado en eso. Él quiere un cambio genuino para que su pueblo deje su egoísmo y maldad. Y luego, Joel dice por qué Israel debe arrepentirse. Porque Dios es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia. Él aquí está citando del libro de Éxodo sobre cómo Dios perdonó a Israel después de que hicieron el becerro de oro.
Y a partir de esa historia, Joel aprendió que la misericordia y el amor de Dios son más poderosos que su ira y su juicio. Y así, él guía al sacerdote en actos de arrepentimiento y oración, pidiéndole a Dios que perdone a su pueblo. Y justo después de estos dos poemas, la escena cambia. Tenemos una breve narrativa acerca de la respuesta de Dios al arrepentimiento de Joel y del pueblo. Dios se llenó de celo por su tierra y tuvo piedad de su pueblo. Luego, Dios dice que revertirá los devastadores efectos de este día del Señor y lo convertirá de juicio en salvación. Primero, Él derrotará a los amenazadores invasores, que presumiblemente eran las langostas, y Él hará que se conviertan en su propia ruina. Luego, Él restaurará la tierra devastada y la traerá de vuelta a la vida, haciéndola abundante una vez más. Y finalmente, Dios dice que Él traerá su divina presencia entre su pueblo. Será real y accesible para todos. Ahora, hasta este punto, los poemas cuentan una historia poderosa acerca de Joel guiando a Israel a ver cómo su pecado los llevó al desastre y al juicio divino, y que con el Dios de misericordia siempre hay esperanza. Pero Joel ve en todos estos eventos del pasado una imagen del día del Señor en el futuro. Así que, en la sección final del libro, Joel escribe 3 poemas adicionales, donde la respuesta de Dios se expresa en 3 partes. Y él entreteje imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, llenará no solo el templo, sino a todo su pueblo. Y aquí Joel está tomando de las promesas de Isaías, Jeremías y Ezequiel, de que el Espíritu de Dios vendría a transformar y empoderar a su pueblo para que ellos puedan amarlo y seguirlo en verdad. Joel luego toma la promesa de Dios de que Él confrontará al amenazante invasor. Y Joel ve en estas devastadoras langostas una similitud con las violentas y arrogantes naciones de su tiempo que devastan y oprimen al pueblo. Así que él toma de las promesas de Isaías, Sofonías y Ezequiel sobre el futuro día del Señor, en el que Dios confrontará al mal entre todas las naciones y hará que su violencia se vuelva sobre ellas mismas, trayendo justicia para corregir todos los males. Y finalmente, Joel toma las imágenes de la restauración de la tierra y ve una esperanza para la renovación de toda la creación. Así que él toma las promesas de Isaías, Ezequiel y Zacarías, de que al día de justicia final de Dios le seguirá una restauración de todo el mundo, un nuevo Edén, donde la presencia de Dios en Jerusalén fluirá como un río y traerá renovación cósmica. De manera que el poema de Joel termina con el perdón y la misericordia de Dios, inaugurando una nueva creación. Y así, este breve libro de Joel explora ideas profundas acerca de cómo el pecado y el fracaso humano traen una destrucción devastadora sobre el mundo, acerca de cómo Dios anhela mostrar misericordia a aquellos que simplemente reconozcan su pecado y lo confiesen. Y acerca de cómo todo eso nos lleva a la esperanza de que un día Dios derrotará el mal en nuestro mundo, pero también el mal que está dentro de nosotros, y traerá su presencia sanadora para hacer nuevas todas las cosas. Y de eso se trata el libro de Joel. Excelente, excelente. Muy bien, yo quisiera saber qué preguntas, impresiones les dejo el video. Listo, sí, sí. Dice que muy rápido, que era muy rápido, muy fuerte. Estoy grabando la clase y les voy a poder enviar el video con todo de nuevo. Eso es un recurso excelente. Dice, qué bien, mucho mejor eso, sí. Daniela Tobón tiene una pregunta, que Joel, ¿es un hombre o es una mujer? Es un nombre, un nombre. Todos los profetas, los líderes principales del Antiguo Testamento eran hombres. Excelente.
Ah, bueno, ya, es que yo no sé por qué dice ella, no sé, me confundí y estaba confundida Imaginándose con un eso. hombre. Por lo de la metáfora que hiciste al comienzo de Daniela, está linda como una flor, que no sé qué. Entonces la otra Daniela le está explicando, no, eso fue una comparación solamente. Eso fue una comparación. Beatriz. Freyman. Ah, bueno, Freyman y después Beatriz. Freyman también, sí. Dice, bueno, el video me parece muy chévere, muy bueno poderlo ver también. Tengo, se me perdieron las señas ahí. Otra vez. Bueno, dice, antes en Facebook, hablando algo sobre Dios, hay también unas imágenes. Ah, bueno, también el mismo formato de esa aplicación. Ya él había visto la explicación de Joel, y pues ahorita con la interpretación también le pareció que es muy larga, pero que es muy buena. Incluso después, lo que él tiene, el material que tiene sobre Joel, él puede compartírselos más adelante también. Muchas gracias, joven. No les gusta salir en Spotlight. Ahora sigue Beatriz. Beatriz, un momento. Dile que un momento que la voy a fijar. Bueno, tengo una pregunta. ¿Cómo relacionada con el tiempo en Joel? ¿Cómo Joel hace referencia a los profetas de Jeremías, de Ezequiel? ¿Cómo él hace referencia a ellos si vivían en espacios y en tiempos diferentes, vivían en lugares diferentes? ¿Cómo es posible entonces que Joel haga referencia a los textos de los que, pues, mencionados en Isaías, en Ezequiel, en los otros profetas? ¿Cómo es eso posible? Si eran tiempos distintos, si eran lugares diferentes. Bueno, entonces recordemos, ahí en el video lo dicen, pero lo voy a volver a explicar. Todos los profetas, lo voy a decir otra vez, algunos profetas vivieron al mismo tiempo que otros. En el caso de Joel, cuando él vivió, ya se habían escrito otros libros proféticos, de los que ahí se mencionan, como Sofonías, Amós o Habacuc. Él no los cita literalmente. O Ezequiel. O Ezequiel. Exacto. Entonces, cuando Joel fue el primer libro que se escribió, pero antes de él ya habían otros profetas contemporáneos o antes de él. Por ejemplo, se cita a Éxodo, literalmente, y uno de los profetas, el primer profeta, fue Moisés, ¿cierto? Y Moisés escribió el libro de Éxodo. Entonces ya ese libro estaba escrito y se conocían todos los relatos, por eso él los podía citar. No sé si estoy contestando la pregunta de Beatriz. Ah, okay. Ya sí, con eso queda más claro. Ya entiende, sí. Dice, bueno, entiendo que algunos profetas, algunos vivieron en el mismo tiempo. Algunos, sí. Ok, dice, vamos. Ya entiendo. Vamos a hacer... O sea, que Dios estaba trabajando fuerte y llamando a distintos profetas como en la misma época. Ok, vamos a hacer este ejercicio y luego vamos a tener otro espacio para preguntas. Estas preguntas estaban en el video o yo desarrollé, di la respuesta cuando estaba hablando. Entonces, el que sepa nos puede contar. Pregunta número 1. ¿Qué género literario es el libro de Joel? Uno de
ustedes que me digan. Repite, Eliana. Marlene dijo poesía. Poesía. Ay, porque hay mucha metáfora, entonces es Es poesía. una poesía. ¿Cómo es la seña de poesía? Poesía. Correcto, muy bien. Segunda pregunta. ¿Cuántos poemas tiene este libro? ¿Cuántos poemas creen que tiene este libro? Según lo que vimos en el video. Tres poemas, dice Marlene. Dice 3 poemas. Dice Urda Marlene dice que tres. 6. 6. Según lo que vimos en el video. Él hace una división. Que no, eso era mucha información, dice Daniela tú. No, eso era mucha información. A ver si se los voy a lograr, si les logro poner la parte final del video donde sale solamente... El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas. donde sale explícitamente... Ay, rayos, me devolví. Para que entre todos vamos a descubrir cuántos son. El libro del profeta Joel es una corta colección de poemas proféticos que son tanto poderosos como desconcertantes. Joel es único. Imágenes de otros libros proféticos y expande hasta crear una visión de esperanza para toda la creación. Primero, la esperanza de la presencia de Dios entre su pueblo se expande en una promesa acerca de cómo, en un día futuro, el mismo Espíritu de Dios, la presencia viva de su persona, No me deja adelantarlo más. Bueno, entonces son 4 poemas. ¿Quién dijo 4? Cuatro poemas. Listo, Marlene vamos. fue la que más se acercó. Ok. Y la última pregunta, ¿cuál es el llamado principal de Joel al pueblo? Y yo quiero que esa pregunta la conteste el joven Jonathan. ¿Cuál es el llamado principal de Joel al pueblo? Hay 2 palabras claves allí. Aquí, estamos en la pregunta número 3. No sabe. Jonathan dice que no sabe. Dice Carolina. que no sabe. Daniela. No. Yo quiero que hablen los que no han hablado. Carolina. De la ubico. Yo la estoy viendo, no sé si Natalia o Lady la ve. Pero ella está confundida con Jonás. No hemos visto nada de Jonás. A ver, ¿a quién más voy a coger aquí? Dame que le está repitiendo la pregunta. Dale. Dice, no sé, me confundí, no sé. Ok, Vicky. Vicky, enciende tu cámara y dinos cuál es el llamado principal de Joel al pueblo. ¿Cuál es el mensaje principal? Hay 2 palabras claves. Pero en las señas. Tiene la cámara apagada, de pronto ni está ahí mirando, no sé.
Los coge uno asando mazorca, ¿sí ves? Bueno, vamos entonces con Daniela. Daniela era la que quería participar. ¿Qué se me hizo? Se me perdió Daniela. Apagó la cámara. Se fue, dice Marlene. Se fue Daniela, sí, dice Marlene. Bueno, que se fue otro, pues Daniela. otro. Marlene, cualquiera. Dice, pues él les habla de que Dios les dice que su espíritu será derramado sobre ellos y entonces hay una profecía sobre restauración, sobre que nuevamente los va a levantar. Pero antes de que pase eso, ellos deben hacer algo. Antes de que Dios les derrame su espíritu, Dios les dice que algo debe pasar en ellos. Voy a buscar aquí donde yo lo dije. Debe haber arrepentimiento. Eso, Debe haber sabe leer. arrepentimiento. Ese arrepentimiento, humildad, ¿cierto? Llamados a la oración. Mira aquí lo que dice en el bosquejo. Oración y arrepentimiento. ¿Cómo es, Carolina y Jonathan? Entonces, ¿cuál es el llamado principal de Joel? Carolina. Al pueblo de Israel, ¿cuál es el llamado? Están mirando para otros lados. Jonathan, entonces. Daniela Tobón dice, arrepentimiento, arrepentimiento. Arrepentimiento. A ver, todos repitan después de Eliana. El llamado de Joel para el pueblo de Israel es arrepentimiento y oración. ¿Listo? Yo no vi que nadie hiciera la seña, pero bueno. No, no las copiaron. Bueno, preguntas. Tiempo de preguntas. Bueno, vamos a dejar así Marlene tiene mentiras. una pregunta. Sí, una sola y vamos al receso. Marlene tiene una pregunta. Dice, espérenme. Dice, bueno, no entiendo cómo ubicar los 4 poemas ahí, porque ahí no dice cómo poder darse cuenta de que ahí hay 4 poemas. Por favor, ¿me explicas eso? Bueno, ahorita después del descanso les voy a dar la división de los poemas según lo que vimos en el video. ¿Listo? Como capítulos y versículos. Muy bien. Entonces vamos a un receso y volvemos. Vamos a volver en 10 minutos. ¿Listo? Volvemos en 10. Yo les estoy diciendo que se pueden quedar ahí, Sí. pero en 10 minutos otra vez empezamos. Ok, pueden tomar agua, ir al baño. Pueden cerrar la cámara, pero Sí. en 10 minutos empezamos. Sí, comer algo, ir al baño, pararse. Es bueno que se paren y caminen un poquito. Regresamos 8:30. A las 8:30, 8:30 empezamos. Si supieras, tú leías las reglas y simultáneamente yo ya estaba rompiendo dos. Eso fue tan gracioso.
No sé que justamente eso pasara. Que estabas en pijama y comiendo. Caramba. Exactamente. Así tal cual, ya me conoce. Pues es que es más cómodo y yo no puedo evitar comer porque eso antes me ayuda a concentrarme más. Pues, A no las Román le super cosas, pasó, pues, Eliana, que en su clase el jueves pasado había una señora acostada en la cama en posición de sirena y así recibió la clase con la cámara encendida. Entonces yo le dije, pues tienes que poner las reglas, ¿cómo van a estar así? Pues todos pachaja y no. Uno no, no, esperaría que con gente adulta Eso no son lo más hacen. conscientes y no hacen eso. Pues está bien, sí, la pijama y todo eso, pero entonces no enciendan la cámara. Y hay gente que se viste mal para las, mostrando ahí, o pues, Mm, es pues al como, menos mi pijama es más decente y en mi computadora hay un escritorio y yo me siento en una silla. Pues al menos no es tan exagerado. bueno, tengo que buscar lo que me pidió, que yo no tomé nota de eso. Digo, aquí lo dejo él.
Dice, buenas noches para todos. Lo que estaba pasando es que por culpa de Jonás se desató, espérame, se desató toda esa tormenta y no, los demás no podían entender qué era lo que estaba pasando, pero Jonás estaba muy tranquilo durmiendo y sabiendo que era culpa de él lo que estaba sucediendo. Entonces, él ahí es donde les dice, si quiere pueden lanzarme al mar para que el mar se calme. Y así fue, efectivamente, lo lanzan al mar y el mar entonces se calma. Esto sucede porque Jonás no atiende al llamado de Dios. Cuando Dios lo llama y lo manda a hacer algo y él no atendió. Y Dios provee este pez de alguna manera también como disciplina para Jonás, y ahí es donde él tiene tiempo para reflexionar y para arrepentirse de su pecado. Muy bien, muchas gracias, Marlene. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué era tan difícil? Te voy a fijar. Listo. ¿Por qué era tan difícil para Jonás obedecer lo que Dios estaba pidiendo? ¿Por qué? De los que no han hablado, ¿quién me puede contestar esta pregunta? Beatrice. Dice, ay, espérate. Dice, porque el corazón de Jonás estaba endurecido y porque no había arrepentimiento en él y porque no le interesaba. Muy bien, muchas gracias. Así es, su corazón estaba endurecido. Vamos a la siguiente pregunta, muchas gracias. Sí. Siguiente. ¿Qué importante lección aprendió Jonás? ¿Y qué cosa no deberíamos olvidar nosotros? Es decir, ¿qué nos enseña Jonás acerca de lo que él aprendió? La importancia de la oración, dice Daniela Tobón, dice lo importante que es arrepentirnos. Marlene dice que lo importante que es orar y obedecer a Dios. Y también dice Daniela Vargas, dice Daniela Vargas que también es importante obedecer al llamado de Dios, y cuando Dios nos dice que hagamos algo, enseñemos algo, debemos hacerlo y saber que Él tiene unos tiempos también, que nosotros lo que debemos hacer es obedecer, aprender a obedecer. Eso es como lo que queda ahí. Recuerden cómo termina el libro que les leí, los dos últimos versos. ¿Cuál es la palabra clave ahí? Cuando Dios le habla a Jonás. ¿Recuerdan? Y dice, Jonás estaba bravo porque unos gusanos se comieron una planta. Y Dios le dice, ¡ay, sí, qué bien! Tú te compadeces porque unos gusanitos se comieron unas plantitas. ¿Cómo yo no me voy a compadecer de todas estas personas de Nínive que se van a perder por su pecado? ¡Qué descarado eres! Compadécete, siente compasión. Compasión. Compasión, muy, muy importante. Creo que son lecciones muy importantes. Esto me marcó mucho a mí, esto de la compasión, lo último con lo que cierra el libro. Y cada uno creo que Dios le ha hablado, ¿cierto? Arrepentimiento, oración, llamado, obediencia. Y también probablemente Dios les habrá hablado un poco más sobre el libro de Joel. Para cerrar, quisiera que oráramos. No sé si a alguno de ustedes les gustaría orar en cuanto a todo esto que hemos aprendido
y que Dios nos ayude a poner en práctica estos principios tan importantes que hemos descubierto en estos 2 libros. Pueden orar 2 personas, corto, 2. Beatriz tiene una pregunta. Dale, bueno, listo. Es que no me quiero pasar porque ya son más de las 9. Porque Dios, sabiendo que Jonás era una persona con un corazón duro y rebelde como el del pueblo como los demás del pueblo de Israel, porque Dios decide escogerlo a él, porque Dios decide llamarlo a él, conociendo de antemano que él tenía un corazón duro. Porque lo que Dios quería mostrar era eso, la dureza del corazón de Israel, y Jonás era un gran representante de esa dureza del corazón. Si hubiera escogido a una persona que se compadece, la lección no hubiera sido la misma. No hubiera existido el gran pez, ni la tormenta, ni nada, porque hubiera obedecido y va a Nínive rápido. Entonces, esta historia nunca se nos olvida por eso, porque hubo una tormenta, hubo un gran pez, y por eso, y dice también la palabra de Dios, que Dios ha escogido a lo menospreciado y a lo vil de este mundo para avergonzar a los sabios. Y yo creo que Jonás entra en esa característica. ¿Alguien otra pregunta? Daniela Vargas. Yo tengo una duda con el tema de la profecía. ¿Cuál persona, por ejemplo, cuál es la diferencia entre una visión y la profecía? Una visión y en general, y poder ser testigo, por ejemplo, de algo, no sé, un tema, algo que pase, cualquiera, es un tema. ¿Cómo poder diferenciar cuando es una visión, cuando los dos dicen que creen en lo que está viendo, lo que está pasando? ¿Cómo poder hacer la diferencia entre la visión y la palabra profética como tal? Diana, ¿ella se refiere a la profecía en la Biblia o actualmente? Las dos. Bueno, ambas. En la Biblia, la palabra para visión es la misma para profeta o para profecía. Entonces, son términos intercambiables. No sé si hay una seña para esa palabra. Es lo mismo, es un sinónimo, ¿cierto? Entonces, y hacía parte de las tareas del profeta. Que el profeta tenía una visión, o Dios le daba una visión, y él iba al rey o a Nínive y daba ese mensaje que había visto en esa visión. Entonces era algo integral, no era una cosa separada de la otra, ¿cierto? Si un profeta recibía un mensaje, tenía que ir a darlo. Entonces era algo que estaba unido. Y hoy en día, querida Daniela, hay que decir que no existen los profetas como los del Antiguo Testamento. Existen los profetas como lo explicó el pastor Diego en la predicación el domingo, ¿cierto? Para predicar el mensaje de la palabra de Dios, para predicar el evangelio de Jesucristo. Esos son los profetas que existen hoy en día. No hay visiones, ya no hay revelación, ya no hay más nada, porque ya todo está completo en la palabra. Ya profetas como el Antiguo Testamento no hay. El último profeta fue Juan el Bautista, primo de Jesús. Ya entendí. Muy bien, muchas gracias. ¿Tienen más preguntas?
Bueno, entonces oremos. Espero que haya sido un tiempo muy provechoso para todos. 2 personas que pidan turno para orar, brevemente, con lo que aprendimos. Con su mano levantada nos indican quién quiere orar. Bueno, Beatriz, ¿quieres Bueno, orar? Beatriz. Eso, Beatriz. Dice, bueno. Vamos. Bueno, Padre Dios, gracias por este tiempo en la clase por Zoom, por la atención de todos. Señor, gracias por esta enseñanza que Leonela nos está dando, por sus explicaciones claras, Señor, acerca de la profecía, de Joel, de Jonás. Señor, gracias por lo explicado en el día de hoy. Gracias porque cada uno era un profeta distinto y tenía una forma diferente. Pero, Señor Dios, tú los llamaste y los llamaste a mostrar tu palabra, Señor, tu evangelio y explicarlo, Señor. Te rogamos que así como hablaste a ellos sobre el arrepentimiento, la necesidad de orar y de arrepentirse, que nos animes a nosotros también a orar, a arrepentirnos, Señor, y a poder, y que sean abiertos nuestros ojos, Señor, que tú seas mostrándote, Señor, a nosotros y que podamos cada día entender más el mensaje tuyo y el mensaje a través de estos profetas, Señor. Ayúdanos para guardarlo no solo en nuestras mentes, sino también en nuestros corazones. Te pedimos que nos bendigas a todos, en el nombre de Jesús. Amén. Micrófono. Tarea, excelente tarea, leer el libro de Joel. No importa que no lo entendamos todo, no importa, vamos a leerlo, ese es nuestro desafío. Y ya tenemos un poco de contexto y su género de poesía, entonces vamos a lanzarnos todos, son solo 3 capítulos, muy cortico, 2 paginitas. Pueden leerlo hasta 3 veces de aquí al otro martes. Muy corto, muy corto. Pueden ahí escribir sus notas, escribir sus preguntas. Ahí cuando estén leyendo, ponen sus noticas, sus preguntas. Eso, esa es la tarea. Solamente Joel, dice Marlene. Solo Bueno, Joel. si quieren leer el otro, está bien, pero el desafío es leer Joel. Correcto. Y Jonás es súper corto, es más corto que el otro. ¿Listo? Súper corto. Vamos animados a leer. Bueno, Leonela, regálame unos minuticos. Yo le pregunto a los muchachos sobre la ida a la iglesia. Si ustedes sí están pensando o qué van a hacer, si esta semana van a ir, porque por ejemplo, el viernes me contaron que no llegaron sordos, nada.